¿Sí? No, no se oye. Ahora sí. Vale. ¿A qué es incómodo que te ignoren? Eso es lo mismo que hacemos con los datos, cada día. Podréis decirme muchos que tenéis analytics, que estudiáis los datos que veis en Search Console, etcétera. Pero en realidad al final del día los estamos ignorando, no los estamos aprovechando. Entonces, hoy vengo a hablar no de Art is Dead, que esa es la anterior charla que di y que la podéis ver en YouTube, que está subida. Vengo a hablaros de Growth Frameworks, cómo trabajar el growth, qué tenemos que hacer para aprovechar todos esos datos y convertirlos en algo que realmente nos sea útil. Esto funciona por aquí. Vale, no voy a entretenerme mucho diciendo quién soy, sin más. De lo único que destacaré aquí es que tengo moto, me encanta mi moto y poco más. Lo demás ya lo ha dicho todo Oscar. Y voy a empezar un poquito despejando la pregunta clásica que todo el mundo tiene cuando subes o cuando empiezas a hablar de growth. Y es, ¿qué puedo hacer para crecer? ¿No? Es decir, oye, dime cuál es el último hack, dime qué es lo que te está tirando, dime qué es lo que te está funcionando y que te sirve ahora mismo para coger tráfico, para convertir, para generar negocio, etcétera. Pues este es el slide que se ha escapado antes. La verdad es que no hay una respuesta clara a eso. O sea, yo, si vienes a mí y me preguntas qué es lo que tengo que hacer para poder crecer el tráfico, para poder ganar más dinero, para poder ganar pasta, no tengo una respuesta y nadie la tiene. Esa respuesta no está ahí. Así que voy a aprovechar para empezar con un fact-check. Me gusta empezar con una serie de frases que creo que van a ayudar a orientarnos un poquito cuando queramos empezar a trabajar el growth en nuestra empresa. El growth marketing, y ojo porque estoy utilizando growth marketing y no growth hacking sí que está más basado pues, en esos hacks, en esas pequeñas técnicas que podemos llegar a implementar, pero cuando hablamos de growth marketing no tiene nada que ver con cosas que estemos haciendo, no tiene nada que ver con añadir un emoji, no tiene nada que ver con modificar el title de una SERP o cualquier cosa. Eso es simplemente una táctica, ¿vale? El growth tiene que ver con una metodología, cómo estoy implementando los test y cómo estoy aprendiendo de ellos, como podíamos ver en el ejemplo anterior con esas fichas de aprendizaje que me han parecido geniales. No tiene que ver con tácticas ni con hacks, eso es otra cosa, esos son trucos, pequeñas cosas que alguien está testeando, que tú lo puedes ver y dices, hostia, mira este tío que tiene aquí en la web, voy a aprovecharlo, voy a replicar y lo voy a hacer en mi web. Pero la cosa es que no vamos a aprender si utilizamos tácticas. Si utilizamos tácticas, podemos crecer en un momento, pero desde luego no vamos a aprender un crecimiento sostenible. ¿El por qué es? Porque es que realmente ocurre siempre. O sea, si yo hago algo diferente en mi web, yo entre mi tiempo libre soy SEO, ¿vale? Hay otra gente que va al gimnasio, hace otras cosas, yo en mi tiempo libre soy SEO y tengo mis webs, ¿vale? Entonces, si yo hago un cambio en mi web, yo por ejemplo tengo una funcionalidad que es bastante chula, que cuando sales de la pestaña de mi web te cambia el title, ¿vale? Te dice, hey, vuelve aquí, ¿vale? Para que acabes de convertir. Pues es una táctica que hice con un plugin y la puse en mi web. Al cabo de, no te exageraría si digo 10 días, pero digamos al cabo de un mes, vi un montón de blogs que tenían lo mismo. Y es que eso es así, si tú utilizas una táctica, va a venir cualquiera, te la va a copiar y vas a volver a estar en el punto inicial, que es no tengo ninguna diferencia versus mi competidor. Voy a convertir lo mismo, porque esto es lo mismo que tenemos todos. Así que las tácticas no son defendibles, puede venir cualquiera, te la copia y ya está, y se acabó. Por tanto, growth marketing no nos basamos en tácticas y además lo que funciona hoy no funciona mañana, no solo porque te lo están robando, sino porque la técnica que funciona hoy está para un canal que es el canal de hoy, ¿vale? O sea, es decir, si yo estoy basando mis técnicas en Facebook, a lo mejor debería haber migrado a Instagram y a lo mejor debería empezar a migrar a TikTok, o yo qué sé. Es decir, los canales evolucionan, las tácticas se agotan, se explota todo el mundo, así que sencillamente no va a funcionar mañana. Y además, lo que funciona para otros no tiene por qué funcionarte para ti. Todos estos posts de aquí, de hey, la lista de los últimos 295 growth hacks o algo así, creo que ponía una 23 proven growth hacking examples, es como la hostia, están probados, lo voy a coger, lo voy a copiar, lo voy a implementar en mi web, no va a funcionarte nada. En general sí que te van a funcionar alguna métrica, vas a poder coger un emoji y oye, algo te va a subir. Pero es que esos hacks están pensados para otra web, están pensados para webs que es que no son la tuya. Es decir, esos 23 hacks, a lo mejor hay un hack que es que lo que ha aplicado, pues lo que han aplicado en la de Vinta, y tu web es diferente. Tú tienes o sea, tú estás vendiendo cañerías o estás vendiendo, yo qué sé, botellas de agua, cualquier cosa. Realmente ese hack no está hecho para ti, porque tu web es diferente, tu tipo de cliente es diferente y te compra por motivos diferentes. Es decir, tu cliente no te compra por el mismo motivo que le compraba a un tipo que, aunque sea la misma tienda, a lo mejor a él le está comprando porque el precio, no sé, porque el precio es más barato el tuyo, te compra a ti y al otro le compra porque tiene una percepción de calidad. Tienes que descubrir qué es lo que hace que te compren a ti y qué es lo que te diferencia. Tu cliente es diferente, tu producto es diferente, tiene unas ventajas y tiene un market fit diferente.
Tú puedes pensar que el hack ahí que has visto en la lista de 295 hacks te va a funcionar en tu web, pero leches, esos hacks están sacados de empresas de San Francisco, bueno, tampoco hace falta exagerarlo, no están sacados de San Francisco, pero están sacados de startups, están sacados de empresas que son muy punteras, y tú pues tienes un comercio, una pyme, un e-commerce de toda la vida. Eso no tiene por qué servirte, porque pues, la ventaja, lo que tú tienes, el servicio que tú estás ofreciendo, tiene un market fit totalmente diferente. Tu modelo de negocio es diferente, es decir, tú a lo mejor, tu ROI no tiene por qué estar en email marketing. Tú puedes coger ahí un listado de hacks en email marketing y obcecarte con esas tácticas y no te das cuenta que realmente tu ROI no está en el email marketing. A lo mejor te convierte, en general, tiene compras mucho más superiores la persona que viene cualificada a través de una landing SEO o de cualquier cosa. Así que tampoco te tienes que centrar en tácticas genéricas, sino que tienes que estudiar cuál es tu modelo de negocio y dónde está tu ROI para identificar las palancas donde realmente tenemos que empezar a trabajar para hacer que eso crezca. Tu Customer Journey es diferente. Esto es un clásico. Copias hacks de una web y esos hacks están pensados en marcas o en startups que tienen un funnel completamente construido, donde tienen 50 artículos que están ahí ofreciendo todos los tipos de información que necesita el usuario, etcétera, y tú crees, o sea, bueno, y eso es lo que hace que funcione el hack, pero tú crees que por copiar ese hack te va a funcionar a ti. Lamentablemente no acaba funcionando así. O sea, normalmente cuando leemos un hack y lo encontramos en una web de un listado de hacks, lo que acabas viendo es que, o sea, al final esas ideas y esos números están basados, o sea, están sacados de contexto, están diciendo, oye, solo cambié este title y obtuve este porcentaje de crecimiento, pero no tienes en cuenta todo lo que hay detrás de ahí, que hay, pues, hay detrás una percepción de marca, hay detrás pues, un histórico, hay detrás otros muchos tipos de soluciones, performance de la web, etc. Hay muchas cosas detrás que hacen que ese hack en un entorno controlado concreto funcione. Por eso, esencialmente no sirven las listas de hacks. Están bien, te lo pasas bien, son divertidas, puedes implementar lo que tú quieras, pero tu negocio es completamente diferente, es tal cual. O sea, están muy bien, pero lamentablemente no nos sirve. En Growth, para crecer no usamos hacks. Están bien los hacks, pero realmente como Growth Hacker o como Growth Marketer, cuando te vas a una empresa, yo en este caso que estoy ahora mismo trabajando en eBay, es como, oye, yo no puedo ir ahí con un listado de 250 hacks y el día que se me acaben, se acabó. ¿Vale? Nosotros implementamos unos 100 por mes. Yo no puedo decir, voy a trabajar en una empresa. Tengo, mira, para 2,5 meses y a partir de 2,5 meses a ver cómo lo alargo esto hasta que no se den cuenta que realmente no sé qué estoy haciendo. ¿Vale? O sea, no va así. Growth va de un método para definir los objetivos allí donde tiene más impacto. Es decir, analizamos data con los data analysts, siempre de la mano, para encontrar dónde realmente podemos llegar a tener más impacto en nuestras acciones, que es lo que nos interesa. Va de una metodología que nos va a permitir pues eso, estructurar cada una de las tácticas que vamos a estar implementando, es decir, tenemos un método, que es lo que vamos a ver hoy en profundidad, de cómo se trabaja en la metodología estándar de implementación de testeo growth. Veremos dos modelos si nos da tiempo, que creo que sí. Y pues eso va de una estructura, de una forma en la cual tú vas a estar testeando, una forma en la cual vas a estar recogiendo información, obteniendo nuevas ideas e implementándolas. Un sistema para priorizar esos experimentos, es decir, cómo vas a estar priorizándolos, porque la priorización es totalmente crítica. Yo puedo tener un backlog de 100 experimentos, pero si no soy capaz de priorizarlos bien, estoy muerto, porque a lo mejor tengo quiero decir, para que os hagáis una idea, cuando trabajas en departamentos de growth te puedes encontrar con situaciones un poquito amargas en las cuales si tú no consigues crecimiento en 6 meses, te vas a la calle. Esto es una realidad cruda, pero pasa tal cual. O sea, si a mí me contrata una empresa y en 6 meses no consigo que eso crezca, me voy a la calle. A lo mejor tengo un backlog con 100 ideas y realmente la número 97 es una que va a hacer crecer el negocio en un 54%. Si no soy capaz de identificarla rápida y de ponerla al principio, pues a lo mejor, aunque pudiera haber hecho crecer la empresa en un 54%, pues estar en la calle, así de fácil. Y esto es una realidad bastante cruda cuando te dedicas al growth. Y bueno, y cuando trabajas como una agencia, que es lo mismo, si nosotros como agencia ofrecemos servicios de growth y en 6 meses no ha crecido el cliente, no creo que nos siga pagando un séptimo mes. A priori, yo no lo haría. Entonces, aconsejaría una forma también para diseñar e implementar los experimentos, es decir, tienes que tener unas metodologías concretas para hacer este trabajo, es decir, cómo te vas a comunicar con los desarrolladores, cómo le vas a mandar las fichas, cómo le vas a abrir los giras, cómo vas a estar comunicándote con el equipo de desarrollo para que los diseñe y los implemente, qué datos necesitan ellos para llevarlo a cabo. Unos criterios para el análisis de resultados de experimentos. Esto parece una tontería, pero es súper importante, porque si no analizas bien, bueno, más que analizar es bastante, bueno, no es fácil, Dios tenga en guardia a todos los data analysts, pero al final es, si no tienes una buena forma de comunicar esos experimentos, realmente se quedan en nada. Es decir, no vas a conseguir que la empresa
se coja, pues eso, te coja cariño y todo el mundo se suba en el barco, etcétera, que es una cosa que acaba ocurriendo. O sea, por ejemplo, te puedes dar cuenta que el director de marketing, que no tiene nada que ver con el SEO, se ha subido a tu barco, está emocionado con el test que has hecho por la forma en la cual se lo has comunicado. Y es una tontería, pero en las grandes compañías es crítico para que todo el mundo esté encima del barco. Después necesitamos la palanca para la extracción y compartir el aprendizaje, que al final es también lo que os estaba comentando, y una definición diferente para lo que es un experimento, una técnica y un proceso. A priori puede llegar a parecer lo mismo, pero en realidad es diferente. Un experimento es yo planteo una hipótesis, lo pruebo, lo lanzo y eso funciona. Es decir, pero necesito un experimento es una hipótesis que voy a llegar a testear. Después una técnica es algo que ya está probado, yo ya sé que funciona, es decir, puedo aplicar técnica de SEO, puedo aplicar un sistema controlado de, al final hacer PPC es bastante fácil, adquiero tráfico que está orientado al producto y tiro millas y ya está, no necesito hacer test, no necesito testear, es una técnica que conozco que acaba funcionando. Y después tengo un proceso que es el engranaje con el cual estoy poniendo todos los equipos alineados. Vale, empezamos ahora con los frameworks, con un poquito cuál es la metodología de trabajo. Llevo ya hablando de esto un rato, pero al final si os suena algún hack, si tenéis en mente algún hack que hayáis leído en algún lado, o si no miráis a diario hacks, o si sentís un poquito de ansiedad por no estar al día de cuáles son los últimos hacks en 2020 de enero, no os preocupéis porque no valen para nada, que es lo que venía diciendo hace un ratito. El proceso es lo que importa, el proceso es lo que hace un profesional, el proceso es lo que hace un equipo, el proceso, la metodología, el framework concreto de trabajo que tiene una empresa versus otra es lo que hace que crezca la empresa, no los test que estén haciendo. Si tú coges y le replicas las tácticas, no vas a crecer lo mismo. Hay millones de artículos con hacks, pero pocos tienen procesos de testing repetibles. O sea, realmente es que cuando veis los hacks, al final verás que son 3 líneas que te hablan del hack y venga, tira millas. Eso no es un test, eso es pues, un comentario, un resumen de algo que han hecho. Y realmente, a ver, tiene toda la lógica, porque nadie te va a explicar concretamente todo el test que han hecho, porque si hace eso, a lo mejor está en la calle por compartir secretos. El objetivo de un growth hacker, cuando entras a una empresa, cuando entras a un cliente, es definir un modelo de testing. Es tan fácil. O sea, llega un cliente nuevo, vas a trabajar en una empresa nueva, tú te tienes que sentar, tienes que hablar con el desarrollador, tienes que hablar con el director de marketing, tienes que hablar con quien se haga falta para definir, oye, ¿cómo vamos a hacer los tests? Cuando yo propongo una idea, ¿quién la va a hacer? ¿Dónde está el analista? ¿Qué analista me va a dar soporte? Tú llegas ahí, ¿no? Y pues te declaras los documentos que vas a tener, las herramientas, las plataformas que vas a utilizar, cómo lo vas a mover y cómo van a ser los flujos ahí dentro. Entonces, un mismo modelo de testing o framework no siempre es replicable. Tengo que decir que en general son bastante replicables, pero luego te encuentras que hay empresas que son diferentes, o sea, no sirve para todas. Tienes empresas que tienen una agencia de desarrollo, no tienen el desarrollo interno, entonces la comunicación tiene que ser diferente, tendrás que utilizar otras herramientas. Muchas historias, muy complicado, a veces replicar al 100% una misma metodología de trabajo. Una persona más un proceso de testing es un growth hacker, eso sí. De hecho, hay una frase que quería poner realmente el tweet, pero es que lo he estado buscando y no lo he encontrado. También tengo que decir que lo voy a buscar un poco más, pero que no es mía la frase. Y el tipo decía que un desarrollador que implementa un hack es un desarrollador, no es un growth hacker. Es una chorrada la frase, pero realmente tiene todo el sentido del mundo. Es solo una persona que ha implementado una técnica o algo que ha ido por ahí o algo que le ha parecido chulo. Oye, lo ha implementado y ha funcionado. Eso no es un growth hacker, eso no es un growth marketer. Pues eso, cualquier persona interesada en testear puede que implemente una metodología, eso sí es un growth hacker. Un framework metodológico, una forma de trabajo, requiere un ritmo de ejecución constante, de test, y un proceso de aprendizaje y registro de todas las ideas que estamos implantando. Esto es un ejemplo de pues, una rotativa de 10 test a la semana. ¿Vale? Y esto es muy importante. Cuando estás trabajando growth marketing continuamente en una empresa, tienes que tener muy en cuenta que tienes que llegar a un mínimo de test por semana. Y esto es crítico, conseguir que todo el equipo se comprometa a esto. Porque os voy a poner un ejemplo muy fácil. Puedes estar en eBay, a lo mejor estás implementando 10 test por semana, pero te viene una pequeña startup que la miras y dices, esto nunca va a llegar a mi altura, ¿no? Esto no creo que llegue a ser competencia para mí. Pero si esa gente está haciendo 100 test por semana, están aprendiendo más rápido y están creciendo más rápido que tú. Puede que no ahora, pero en 5 años van a llegar a cogerte. Así que es muy importante definir un ritmo alto de test que hagas por semana y que lo cumplas semana o mes. Y es muy importante protegerlo. Que si se desvía, todo el mundo se ponga las manos a la cabeza. Entonces, recopilar la información de todos los test, esto, bueno, supongo que es algo que sabemos todos, pero recopilar esa información es crítico porque si se va el talento de la empresa, pues tenemos un problemón. Entonces es importante que lo almacenemos bastante bien, que tengamos un recopilatorio de data, de conocimiento, etcétera, decente. Compartir el conocimiento de forma interna permite conseguir más awareness dentro de la empresa y que tengamos más recursos hacia nosotros, que nos den más, nos permita tener más recursos, más desarrolladores, poder testear más.
Y tenemos que incorporar siempre nuevas ideas de testing, así que es importante incorporar nuevos equipos, mejorar test y evitar catástrofes en el futuro, cuando estemos testeando cosas que no tengamos ni idea o que hayamos testeado cosas que no hayan funcionado bien y precisamente por eso no las llevemos a cabo. Vale, vamos al framework de trabajo, una metodología de trabajo de growth estándar que luego podéis aplicar a pues, vuestras empresas o vuestras startups o vuestros blogs. Primero, definimos los objetivos y resultados clave, ¿vale? Estos son los OKRs. Los OKRs, que antes los había comentado mi anterior compañero. Y al final, los OKRs, Objective and Key Results, es un método de definición y tracking de objetivos a partir pues, de los resultados que estamos obteniendo en conjunción de ellos, ¿vale? Antes de empezar siempre a trabajar growth, definimos cuál es la métrica de crecimiento, cuál es el objetivo global que queremos impactar, ¿vale? El objetivo de un OKR, el por qué decimos un OKR y no un KPI es porque si nosotros estuviéramos definiendo un KPI como métrica de éxito, luego no estoy mencionando la North Star Metric, pero al final cuando hablamos de cuando nos integramos como growth marketers en grandes compañías o empresas que tienen ya gente funcionando, siempre vamos a ir a OKR. Lo que nos vamos a encontrar es, pues eso, que al trabajar ya con OKRs ya conseguimos incorporar varios equipos. Si nosotros trabajamos con sesiones orgánicas en lugar de con, no sé, visitas al site, ¿vale? Por poneros un ejemplo, si nosotros tenemos definidas solo sesiones orgánicas, solo va a poder contribuir el SEO. Sin embargo, si tenemos un objetivo más amplio, podemos incorporar más equipo, podemos incorporar diseñadores, podemos incorporar email marketing, podemos incorporar muchos otros equipos que nos van a ayudar a crecer más la compañía. Esto es un ejemplo de OKR. Pues eso, tenemos un OKR donde queremos incrementar los software signups por email en un 50% al final de Q3, ¿vale? Es un OKR concreto que está compuesto por diferentes KPIs o KRs, Key Results, que es, oye, tengo que incrementar el Open Rate en un 50%, tengo que incrementar el CTR en un 30% y el Bounce Rate reducirlo pues, en un 20%, ¿vale? Este es un OKR construido por diferentes KRs o KPIs, como lo queramos llamar. Vale, la definición de los objetivos y OKRs, o sea, al final el objetivo que tenemos con los OKRs es definir un objetivo, esta es fácil. Nos plantearemos siempre como máximo unos 5 objetivos, yo tengo que decir que nunca paso de 2, porque si no creo que se dispersa bastante la cosa. Tenemos que ser ambiciosos, pero realistas, es decir, obviamente no vamos a poner unos OKRs que sean sencillos, sino que vamos a poner unos OKRs un poquito ambiciosos, pero tampoco sin pasarse, porque si no acabamos desmotivados. Y tienen que ser específicos, pero a la vez ser comprensibles para todo el equipo, porque a veces pues tiene que ser específico para que no haya desviaciones y tiene que ser comprensible para que no pongas un OKR que no lo entienda, o sea, al final no va a entender lo mismo el diseñador que el desarrollador ni el SEO. Cada uno pues tiene unos conocimientos o es fuerte en algunas áreas concretas, ¿vale? Y crearemos un documento interno pues, a balear con los objetivos priorizados. Aquí tenéis un ejemplo. De hecho, en casi todas las slides he intentado poner varios ejemplos. Sí que es cierto que no son ejemplos de nuestras empresas, o sea, de cómo trabajamos nosotros las cosas, pero creo que van a ayudar muchísimo a orientarnos, ¿vale? Al final es Bitly, Decision OKRs. Pues este sería el ejemplo, ¿no? Donde tenemos diferentes, aparte que me parece genial porque tiene un mogollón de enlaces por si queréis continuar, pero al final defines un OKR global y luego defines varios KRs, varias KPIs que contribuyen a ese objetivo y los cuales van a estar atacando los diferentes equipos. Vale, vamos a la generación de ideas. Al final aquí uno de los objetivos que tenemos que tener siempre es tener sesiones multidisciplinares y esto a mí me encanta incorporar gente de diferentes equipos porque así las ideas son más locas y locas es muy bueno porque realmente si estamos siempre el mismo equipo, si estamos siempre las mismas personas que tocamos las mismas características, que tenemos las mismas capacidades, es un infierno porque siempre sacamos con las mismas ideas y no estamos tocando cosas diferentes. Incorporad a equipo comercial, incorporad a directiva también, que eso es importante para que no nos desviemos, pero incorporad a todas las personas lo más diferentes posibles que podáis en el equipo, incluso gente que esté haciendo prácticas, cualquier persona que se quiera o que se pueda unir, la metemos dentro del equipo porque es perfecto para obtener ideas nuevas. El research es crítico. Antes de entrar de hecho, lo ideal es que hagas un market research cada quarter como mínimo para poder llenar de nuevas ideas el backlog, es decir, qué están haciendo mis competidores, un research en profundidad para poder incorporar en ese backlog y después preguntar a los usuarios. Esto es algo que parece una parida, pero a mí me encanta. De hecho, antes os he dicho que yo soy SEO, yo tengo bastantes webs y yo tengo un problema porque tengo webs que tienen 10.000 visitas al día, que oye, que está muy bien, que tiene mucho tráfico, pero apenas me da para pagarme algunas cervezas el fin de semana. Realmente es que no hago nada con esas webs. Entonces, ahora he empezado a implementar una metodología que parece realmente una chorrada, pero es hacer una encuesta en la web y es preguntar a los usuarios cómo les podría dar un mejor servicio, por qué pagarían en mi web. Y esto realmente me pasó hace poco
en una web de animales, tenía pues típico blog de animales, nombres para perros, pues todos los artículos que se te ocurran de perros, o mi perro no hace pipí, ¿qué puedo hacer? Todos esos artículos los tenía subidos ahí. Y no tenía nada ahí, no estaba monetizando nada, simplemente AdSense, y realmente, pues como los que te utilicéis Google AdSense, sabéis que tampoco da muchísimo dinero si no tienes mucho tráfico. Lo que hice fue preguntar a los usuarios y me dijeron que estaban dispuestos a pagar por dietas específicas para sus perros. Lo de específicas, pero que comercializaba una dieta para perros a 0,50 céntimos y las vendía, pues sí. Y entonces aquello sí que me dio para pagarme ya no cervezas, sino alguna cena de vez en cuando. Realmente preguntar a los usuarios es una parida, pero funciona genial para obtener ideas. A lo mejor pues, lo magnifica mucho, pero oye, a mí, para mis proyectos ya me funciona bastante bien. El objetivo es tener un backlog de ideas lo más largo posible. El equipo tiene que apretar, esto es muy importante, cuando estemos poniendo las ideas, el equipo tiene que apretar, tenéis que preguntar a la gente, oye, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si hago esto, si esto sale mal o si se desvía por ahí o esto va a repercutir en otra métrica? Es importante para tener ideas que estén un poquito filtraditas, que no sean tampoco demasiado locas, que sean por lo menos que tengan potencial. El research lo validamos y lo comentamos con el equipo e intentamos hacer sesiones de brainstorming cada 2 semanas, una cosa así. Esto es más o menos la rotativa que tenemos pues tanto en la agencia como en eBay. Creamos el idea backlog no priorizado y aquí tenéis el ejemplo. Bitly Growth Idea Backlog, fácil de recordar. Y bueno, sin más, no tiene mucho más este ejemplo que lo que os digo. Aquí tienes el nombre, tiene un puntero láser, pero no se ve. El nombre del experimento, el estado, la categoría, métricas que vas a atacar, la predicción incorporada por el data analyst y después pues los recursos que necesitas, ¿no? Al final tienes que tener, al final tú quieres ir a un modelo ICE en el cual tengas una idea de cuál es la carga que tienes y o sea, cuál es el coste que tiene de implementación y cuál es el output que puedes obtener de cada uno de los tests. Vale, en cuanto a la priorización, aquí siempre necesitamos un data analyst, ¿vale? Nosotros siempre vamos, siguiendo el modelo AI, siempre vas a acabar incorporando los datos siempre vas a acabar incorporando los tests que tienen mayor impacto y menor coste. Esto es fácil, o sea, no tiene mucho más misterio. Pero siempre, cuando estemos priorizando los tests, tenemos que crear una hipótesis que tenga todo el sentido, que sea pues, tal cual esta misma. Si variable tiene éxito, aumentará en el número de impacto, el impacto que vamos a tener, porque esto, ¿vale? Y es muy importante la parte de la hipótesis, porque después una cosa que vamos a querer validar es si el experimento estaba a la altura de la hipótesis. Lo veremos luego. Bueno, cada experimento incorporaremos pues las suposiciones, de dónde viene la idea, ¿no? Ya puede ser un blog, ya puede ser un artículo, ya puede ser pues un business case, ya puede ser algo que hayamos escuchado, cualquier cosa. Para priorizar los test, lo podemos hacer en la misma hoja de experimento. Cada experimento tiene que contar con el objetivo, marco de tiempo, siempre acotado, y las diferentes dos métricas, las KR1, el KPI1 y el KPI2, en el cual va a afectar. Esto, bueno, normalmente puede afectar en múltiples KPIs, así que sin más. Este es un ejemplo en el cual, pues eso, tenemos un total score, los KPIs que esperamos before y after, y luego, muy importante, que realmente apenas se ve, pero ahí abajo pone experiment design. Esto es muy importante, es importante que documentemos. De hecho, el modelo en el que trabajamos en SmartRun, la forma de presentar y trabajar los test que tenemos es brutalmente documentada, porque lo que esperamos es que ese mismo documento llegue un desarrollador nuevo, o llegue un PM nuevo, o llegue alguien nuevo a la empresa, coja ese documento, se lo lea y diga, vale, sé exactamente cómo implementarlo de A a Z. ¿Vale? O sea, sé cómo implementar el test completo. Es muy importante porque luego te vas de la empresa y esa empresa tiene que seguir existiendo, tiene que seguir creciendo, y ese mismo test, si se lo das a alguien, tiene que ser capaz de entenderlo y el por qué y el cómo se ha llevado a cabo. Vale, ejecutamos el experimento dentro del plazo. Esta es fácil. Lo que tenemos que tener en cuenta después es el mantenimiento. Cuando priorizamos los tests, tened en cuenta el mantenimiento, que muchas veces tener un test abierto, si tiene un split muy grande de tráfico, te va a acabar costando bastante mantenerlo a nivel de servidores, a nivel de pues, SizeOps, mucha gente trabajando manteniendo ese experimento. Tenedlo en cuenta, que a veces se descontrola. Y después pasamos por un proceso de Quality and Assurance, en el cual nos aseguramos de que el test esté exactamente como nosotros queremos. Es decir, que el QA se haya hecho y que el test realmente pues, haya salido con los valores que nosotros queremos. En el análisis queremos responder a 3 preguntas. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cuál ha sido el impacto del experimento? ¿Cómo de precisas eran las predicciones? Que luego lo veremos. ¿Y por qué hemos visto estos resultados? Los learnings, que es pues el comprender, que es lo que ha ocurrido ahí, es cuál ha sido el resultado de la prueba, es decir, ha funcionado o no. Después, estuvo a la altura de la hipótesis, y este punto es crítico, porque al final lo que tú quieres es que en la altura de la hipótesis ver si te has desviado mucho. Si tú has previsto que eso iba a crecer un 10% y ha crecido un 60%, aunque tú no te lo creas, tienes un problema, porque significa que no estaba controlado
ese output. O sea, ese output no estaba controlado, no tienes ni idea de por qué ha crecido un 60%, con lo cual el aprendizaje no es válido. Tienes que volver a asesorar la hipótesis para descubrir si tienes que hacer nuevas iteraciones, para descubrir si tienes que ampliar pues eso, si tienes que ampliar lo que estás trabajando, lo que has investigado, más test o cualquier otra, empujar más en ese área, porque a priori parece que tiene más jugo. Y sobre todo entender por qué te has equivocado. Y luego si los resultados fueron suficientemente significativos, es decir, que si la base de datos, el número de tráfico, etcétera, que había era relevante. Después, cuando nos vamos a los takeaways, esencialmente, pues oye, ¿qué imprevistos han ocurrido? Aquí prácticamente lo engloba todo, es decir, ¿por qué ha salido mal el test o qué problemas nos hemos encontrado? Hemos encontrado que este desarrollador no sabía sobre Angular, este desarrollador no sabía trabajar este framework concreto, etcétera. Tenemos que aprenderlo para resolver problemas en futuros tests. Después, como siguientes pasos, pues eso, lo vamos a incluir en roadmap, es decir, hemos hecho un test en una URL concreta, en una página concreta, ¿qué vamos a hacer después de eso? Lo vamos a pasar al resto de la página, decidimos. Lanzamos nuevas pruebas como hipótesis o para obtener más data, etcétera, iteramos. Es decir, ¿qué hacemos con esos resultados que tenemos? Después lo sistematizamos, y este es un ejemplo que me encanta. Es un artículo de Andrew Chen, hablan del growth hacker detrás de Uber, que es brutal. Básicamente lo que viene a decir es, si un experimento funciona, sistematiza. Si tienes un conjunto de experimentos que te han funcionado, sistematízalo. Y de hecho, aquí tenéis unos artículos muy interesantes de cómo Uber fue capaz de conseguir quedarse con cada una de las ciudades echando a Lyft, que es la competencia de Uber en Estados Unidos. Tenían tan bien definido la máquina de crecimiento o el conjunto de acciones que tenían que llevar a cabo, también documentado todo, que para tomar una nueva ciudad lo que hacían era, venga, punto 1, punto 2, punto 3, adelante. O sea, es que lo tenían todo pues paso por paso sistematizado. Si entráis en los artículos creo que está más o menos explicado el trabajo que tenían. Solo esos recursos vas a dar. La verdad es que me gustaría compartir los frameworks que tenemos en la agencia, pero por lo que sea, solo se utilizan con clientes. Pero bueno, tengo algunas herramientas que pueden ser interesantes. Growth Hackers no es muy cara, ¿es necesaria? No, realmente no lo es. Pero bueno, es una herramienta que es growthhackers.com. Si hacéis growth hacking, pues la conocéis seguro porque tiene un foro bastante potente. Pero bueno, no está mal porque todo el framework de trabajo pues ya te lo ofrece la herramienta, te lo pone en su lugar, ¿no? Tienes el roadmap, las ideas, los tests, el knowledge base, leaderboard, etcétera. Tienes ahí para ponerte todas las ideas. Estos, si trabajáis obviamente en equipos de desarrollo, tenéis que acabar utilizando sí o sí Jira o Trello o Airtable. Estas plantillas de aquí están bastante bien, no están mal, o sea, yo las recomiendo. Y si no me equivoco ya está. Nos vamos ahora al framework de Rapid Testing. Muy bien de tiempo, sí, ¿no? Vale. Rapid Testing es un framework un poquito más rápido, ¿vale? Esencialmente ese es el framework estándar. Hay muchísimas formas de trabajar, diferentes frameworks de trabajar growth. Yo creo que ese es el más estándar. Después nos vamos a Rapid. Con Rapid, básicamente lo que intentamos conseguir es implementar el mayor número de test por minuto, bueno, por minuto tampoco, pero el mayor número de test que podemos, mensualmente, semanalmente, etcétera, ¿vale? Y esto básicamente responde a, ¿os imagináis que tienes que rellenar una hoja entera para cambiar el CTA de un botón de enviar, pues el típico envía tu lead o cualquier cosa, tener que rellenar una hoja de test, un experimento entero, pues es algo que no te apetece, es que casi ni que cambias el CTA, ni casi ni que cambias el color del botón, no haces nada. ¿Vale? Entonces, o si quieres hacer un conjunto de pequeñas cosas, lo normal es que no tengas que rellenar una hoja demasiado grande. Y para eso tenemos el Rapid Testing. Los Rapid Test se utilizan para validar cambios en elementos menores de un proceso de adquisición que ya tenemos. Es decir, al final tenemos un proceso de adquisición de los usuarios, pues es una landing page, llega desde el mail hasta la landing page, etcétera, etcétera. Cuando queremos implementar pequeños tests que puedan afectar al performance, no tenemos que hacer un gran cambio, no tenemos que documentar enormemente la base, porque ya pues, lo tenemos ahí. Vale. El objetivo es optimizar los resultados con el menor impacto en costes, es decir, agrupar, hacer paquetes de test, con lo cual necesitaremos menos recursos para implementarlos y típicamente tenemos impactos en KPIs menores, ¿vale? Como, hostia, si le pongo un emoji en el title del email me mejora el open rate, o si pongo un emoji en el title de SEO pues me va a mejorar el CTR, etcétera. Vamos a tener pequeños impactos, o no sé, si cambio el color de ese botón voy a mejorar la conversión, etcétera. ¿Vale? O sea, tenemos pequeños impactos, pequeños test que realmente cuestan bastante poco. Su coste reducido pues, nos permite implementar muchos más. Al final, este es el framework tradicional que trabajamos en Growth, el modelo más sencillo, ¿vale? Donde tenemos una parte de análisis, es decir, analizamos data, hacemos research, hacemos un brainstorming, etcétera, para consiguiendo ideas, incorporamos toda esa parte de análisis en la obtención de las ideas, después priorizamos, testeamos y volvemos a repetir, ¿vale? Y esa es la máquina de crecimiento, una metodología de trabajo, tal cual, no tiene que ver con hacks.
Mientras que Rapid Testing, en lugar de estar basado en el método científico, que es el modelo anterior, está basado en el método diferencial. El método diferencial es el que aplica, pues eso, Gregory House, que a mí me encanta, ¿no? Es House, le viene una persona que tiene dolor de barriga y House dice, mira, te duele la barriga, tienes un poco de fiebre, yo te voy a dar aquí un saco de pastillas que curan hasta el SIDA, ¿vale? Te lo voy a dar todo y a ver si una te cura, ¿vale? Está claro que la vas a acabar resolviendo el problema porque el tío tiene un empacho, ¿vale? Pero al final lo que haces es testeas 20.000 cosas, consigues el resultado y después el trabajo es tuyo para saber qué es lo que ha funcionado. Minutito, vale, entonces, vale, el método de Rapid Testing esencialmente es adquiero data, estudio a ese paciente, analizo las key features que tengo, es decir, cuáles son los elementos que impactan en esos análisis, construyo el problema, genero mi idea, de decir dónde está el problema ahí, me quedan 5 más o menos, tampoco 5 minutos, tampoco mucho pedir, está entretenido la cosa. O 5 minutos. Venga, 5 Para minutos. la tranquilidad. Vale, tenemos aquí construimos un framework para atacar los problemas que hemos identificado con esa data, aplicamos y después tenemos, o sea, esencialmente el problema es el cambio que tiene, ya por no entretenerme demasiado, es que lanzamos muchísimos test y el problema es nuestro después para descubrir cuál de esos test realmente ha acabado teniendo un impacto. Normalmente nos vamos a tener que empezar a descartar mogollón de cosas. Vamos a tener que empezar a descartar, oye, el botón rojo, me parece que eso no ha sido lo que ha hecho que incrementar un 50% la conversión porque no tiene sentido, ¿no? Vas a empezar a descartar cada uno de los elementos para encontrar exactamente cuál es el que ha hecho que acabe funcionando. Típicamente, bueno, esto es bastante lógico, al final, contra mayor volumen de cambios implementemos, menor tiempo para analizar necesitaremos porque habrá un cambio mucho más rápido y contra mayor volumen de cambios implementemos, tendremos una menor capacidad para identificar el número de, pues eso, cuáles son las claves que han hecho que eso acabe ocurriendo, que eso acabe funcionando. En la priorización de ideas, yo creo que lo más importante cuando utilizamos el framework de Rapid Testing, cuando lo implementamos nosotros, al final intentamos, al menos el cómo lo hacemos en eBay para que nos funcione, es agrupamos por métrica, ¿vale? Y agrupamos por ubicación del cambio. Es decir, lo demás también es importante, el doc de experimento y incluiremos el KPI principal al cual va a impactar, pero realmente las dos claves es voy a agrupar tantos test como pueda, tantos pequeños cambios como pueda por cada KPI, porque así precisamente lo que voy a obtener es paquetes, es decir, oye, voy a atacar este KPI, que es el ratio de conversión de esta landing page, pues venga, cambio el CTA, cambio el heading, cambio el color de fondo, cambio la imagen, cambio un montón de cosas, pequeños cambios que llevan 5 minutos a diferentes personas y después lo implemento y obtengo ese resultado medido solo en un KPI. Algo importante a tener en cuenta, he dicho diferentes cosas, ¿no? Cambio un heading, cambio una URL, cambio un color de fondo, etcétera. Esto implica diferentes equipos, así que también es importante que cuando agrupamos los cambios, cuando agrupamos los tests en Rapid, los agrupemos por ubicación del cambio, es decir, por el equipo. Al final no voy a agrupar en un mismo paquete acciones para un desarrollador que para un diseñador. Normalmente lo voy a agrupar todo para diseñadores, o todo para diseñadores y todo para la misma métrica que vaya yo a atacar. La priorización, para mí es relevante que siempre tengamos en cuenta que aquellos cambios que podamos hacer con plataformas externas, es decir, que yo no tenga que no requieran de equipo, porque si el test es pequeño, pues siempre voy a intentar que buscarme las castañas para poder hacer yo el cambio, es decir, si puedo hacer el cambio con Unbounce, pues mucho mejor, o sea, no requiero de equipo externo. Y lo mismo en cuanto a la obtención de datos. Si puedo medir el impacto mediante Search Console o mediante Analytics o mediante cualquier herramienta y no necesito un analista, mucho más rápido porque tengo un proceso mucho más rápido de recolección de data. Típicamente utilizaría Data Studio para recolectar los datos de Rapid Testing. Creas un framework rápido y vas metiendo por paquetes de datos. Ya cuando tienes un resultado positivo, ahí es cuando empiezas a desgranar, desgranar después de dónde vienen esos resultados positivos. El setup de herramientas automáticas, esto ya lo estaba comentando, creo que me he adelantado un poco. Tenemos Data Studio o Tableau, ¿vale? Al final, el por qué me gusta Data Studio es porque puedo replicarlo bastantes veces, ¿no? Data Studio tiene una función que es genial, que te salva la vida, que es copiar report, pegar report, cambias la fuente de entrada de datos y ya tienes un report nuevo para tu nuevo test. Es perfecto porque después, si tienes ese Data Studio suficientemente validado por la directiva, es decir, se creen lo que pone en ese Data Studio, tiene las métricas, incluye las métricas que un directivo quiere ver, pues oye, solo tienes que comunicarte siempre de la misma forma eficiente y replicando simplemente pues lo que aparece en ese dashboard, copiando y pegando. Tableau es perfecto, pero Tableau necesitas ya un analista que te dé soporte o pasártelo muy bien con MySQL. Framework de análisis y prevalidación de metodologías, es decir, tienes que tener totalmente, al final piensas que puedes acabar testeando
100 cosas en un mes. Tienes que tener muy claro exactamente cómo se obtienen los datos de cada una de esas movidas, porque si no después, cuando tengas 100 test encima de la mesa y quieras reportar 100 nuevas ideas para decir, oye, que este progreso, que también es una cosa bastante que es curiosa, cuando tú haces rapid test, normalmente vas a tomar muchas decisiones tú mismo, porque vas a hacer cambios que a ti te salen, que a ti te apetece hacerlos. Entonces, esa mejoría que vas a obtener, si obtienes una mejoría, se la puede atribuir cualquier persona. Así que tienes que ser un poquito avispado para decir, oye, no, aquí tengo la teoría del test, etcétera, y reportarla suficientemente rápido. Esto ha pasado y es una historia de verdad donde tuve una pelea de 2 meses con un diseñador diciendo que el output era mío y al final lo dejé correr, pero bueno, porque realmente tampoco me llevaba nada, un 0,5% de crecimiento, tampoco era demasiado como para sacar pecho. ¿Qué necesitamos en Rapid Testing? Un framework Agile, es decir, tienes que trabajar con Agile, sobre todo si necesitas desarrolladores, que siempre vas a acabar necesitando desarrolladores. Un equipo dedicado, cuando hablo de equipo puede ser tú mismo y una hora de un desarrollador, o sea, a la semana, o sea, que al final, pero necesitas un compromiso de gente que te soporte y herramientas siendo SEMrush, pues eso, cualquier herramienta analítica que tengas, cualquier herramienta como Unbounce para testear cambios en landing pages, etcétera. Uno de los retos que te encuentras con Rapid Testing, cuando os digo 100 test por semana, hay 100 test por mes, lo que te encuentras es que no sueles tener buenas ideas. O sea, que al final el primer mes está muy bien, pero es que se te acaban las ideas. Así que uno de los problemas es de obtener suficientes ideas. Y eso es gasolina para poder hacer Rapid Testing. Priorizar las ideas también es crítico, agruparlas correctamente, porque si no vas a acabar creándote embudos, vas a acabar intentando hacer 50 test en una semana y el diseñador va a decir, hostia, pero este test justo del paquete de 50 cambios, esto lo va a tener que hacer un desarrollador. Y si no lo has agrupado bien, pues después vas a estar perdiendo tiempo, desagrupando el paquete, enviando la idea de test para otra persona, etcétera. Vas a acabar siendo poco eficiente. Después tienes que tener recursos para la implementación de los tests, fácil, respaldo de data. Un data analyst va a tener que acabar certificando ese data studio, etcétera, y va a tener que, pues eso, teniendo un acuerdo de que lo que muestra ese dashboard es real. Y tienes que evitar la repetición de test en agrupaciones, que parece una tontería, pero acaba pasando cuando llevas muchos test. Las ventajas que tiene es que aprendes rápido, porque implementas muchísimos tests que te dan muchísimos datos diferentes. Te da gasolina para test mayores, porque tú puedes testear un pequeño cambio, pero después te das cuenta que eso te ha dado una idea para implementar test aún mayores. Es decir, oye, este pequeño test ha funcionado, pues voy a probar a hacer un test mucho más grande que implique pues un área mucho más grande y por tanto acabe teniendo un impacto mayor. Es una máquina de crecimiento secundaria, es decir, si yo normalmente estoy implementando 5 test grandes a la semana, pues oye, tengo una máquina de crecimiento o sea, tengo ese, o sea, al final cuando tú estás creciendo una empresa, cuando estás creciendo un proyecto, tienes que tener en cuenta cambios grandes que impliquen pues una atracción en el mercado y que realmente pues más usuarios, etcétera, los cambios que realmente importan, pero también tienes que estar al día a día de tener las pequeñas pijadas, las pequeñas chorraditas, los pequeños cambios que necesitas en tu web, es decir, no se te puede olvidar ni el color de un CTA, ni el color de un botón, ni ni la calidad del producto, ¿vale? Eso no te puede olvidar ni las dos cosas. Resuelve problemas asociados a la incapacidad de testeo de proyectos más grandes. Cuando a veces tienes un bloqueo que no se puede testear algo porque oye, hay una necesidad mayor en el negocio, pues si tienes la oportunidad de incorporar, si tienes ya montado el dashboard, o sea, tienes montado un sistema para poder implementar pequeños cambios tú, pues es perfecto. 4 últimas frases y me voy. Esto ya sabía que iba a ir mal de tiempo, así que lo prometo. Un growth hacker tiene poco respeto, es rápido y creativo. Un growth hacker no deja de experimentar hasta encontrar un por 10 o un por 40. Yo lo máximo que he encontrado es un por 37, así que tengo que seguir empujando. Y un growth hacker evita grandes proyectos que generan pequeños beneficios. Al final tienes que saber priorizar. Un growth hacker no consigue todo esto sin esfuerzo, es muy cansado conseguir desarrolladores, conseguir que den soporte en desarrollo, en analistas, etcétera. Necesitas un equipo muy grande. Como no somos un unicornio, no somos un llanero solitario, el growth hacker solo no hace nada, necesita un equipo a su lado, así que conseguir eso te cuesta mucho trabajo. Aquí tenéis pues más información sobre Growth Frameworks ya un poquito más avanzados, los frameworks que utilizan en Facebook, en Twitter, etcétera, frameworks de Growth que están bastante bien, si queréis investigar, al final yo lo que explico aquí pues es el estándar, el modelo a partir del cual se empiezan a desarrollar otras formas y metodologías de trabajo. Y ya está, que muchas gracias y ya lo tendríamos. Así que gracias a todos.